Buenos días, el equipo está integrado por Amilet Guadalupe Ortiz de la Rosa, Claudia Patricia Orozco Morales y Carolina Realiz Zárate. A continuación les mostraremos nuestra explicación de las transformaciones en Java utilizando elementos como polígonos, polilíneas, formas y rutas. La primera transformación a explicar es la rotación. Como pueden ver, creamos esta interfaz gráfica desde la pestaña de diseño en Java, utilizando los componentes de la paleta. En nuestro código tenemos primero la declaración de dos variables de tipo entero inicializadas en 0, que son botón y fixselect, estas utilizadas para saber qué botón con el nombre de figura seleccionó el usuario. Después declaramos tres variables que son utilizadas para almacenar los datos que el usuario ingresa. Después tenemos la declaración de dos vectores que contienen puntos para la formación de un cubo. Y los siguientes dos vectores contienen puntos para la formación de un triángulo. Primero explicaré los métodos para dibujar la figura. Primero tenemos el método dibujar cubo, que tiene como paso de parámetros un objeto llamado lápiz 2D de la clase graphics 2D. Aquí utilizamos polyline y escribimos lápiz 2D.drawPolyline. Hacemos referencia a los primeros dos vectores que, como había dicho, contienen los puntos de un cubo, y después cuántos puntos son los que contiene el vector. En nuestro método de dibujar rectángulo igual tiene un paso de parámetros, pero en esta ocasión creamos un objeto de la clase rectángulo 2D que va a ser de float, y los primeros dos valores son el punto inicial de nuestro rectángulo, desde donde va a comenzar a dibujarse nuestro rectángulo. El tercer valor es el largo de nuestro rectángulo, y el cuarto el ancho de nuestro rectángulo. Y con lápiz 2D.fill y haciendo referencia al nombre de nuestro objeto, dibujamos nuestro rectángulo, que va a ser relleno. Después, en el método dibujar triángulo, igual con un paso de parámetro, pero esta vez utilizando la clase polygon, nosotros creamos un objeto de esa clase y hacemos referencia a los siguientes dos vectores que se habían mostrado en un principio, que, como había dicho, contienen los puntos para la creación de un triángulo. Después hacemos referencia a cuántos lados tiene nuestro polígono, que en este caso es un triángulo, por ende tiene 3 lados. Y con lápiz 2D.fill polygon nosotros dibujamos nuestro triángulo, el cual va a ser relleno. Después tenemos el método borrar, que igual tiene un paso de parámetros, y como podemos ver le asignamos el color blanco y dibujamos un rectángulo relleno. Esto con la intención de que nuestro pizarrón se repinte, o sea, se va a ir dibujando un rectángulo en blanco cada vez que nosotros mandemos a llamar a este método. El primer botón que tenemos es el botón de menú, que en esta ocasión nosotros creamos un objeto llamado nuevo de la clase transformaciones, que está dentro de nuestro proyecto. Aquí hacemos que la ventana de el objeto sea visible, la ventana de nuestro objeto sea visible, y con dispose cerramos nuestra ventana actual, que sería la de rotación, pero en este caso pues dispose no termina como tal el programa, solo cierra la ventana y se sigue ejecutando. En nuestro botón rectángulo las primeras 3 líneas de código tenemos que al momento de presionar ese botón, nos elimina lo que contiene las entradas de texto de nuestra interfaz gráfica, mostrándonos la vacía. Aquí le asignamos a la variable botón el número 2, creamos un objeto de la clase graphics que va a ser visualizada en nuestro pizarrón. Después creamos un objeto de la clase graphics 2D haciendo referencia al objeto antes creado, y mandamos a llamar al método borrar, que ya lo había explicado anteriormente, que tiene como paso de parámetro el lápiz 2D. Le asignamos un color a nuestro lápiz y mandamos a llamar al método dibujar rectángulo, que igual tiene un paso de parámetro.
Nuestro siguiente botón es el del triángulo, que como podemos ver tiene la misma estructura del código del botón de rectángulo. Lo único que cambia es el valor que se le asigna a botón, que en este caso es el 3, y el método que se manda a llamar, que es el de dibujar triángulo. Después tenemos el botón del cubo, que dibuja un cubo. La estructura es la misma, solo que el valor del botón ahora es 1 y el método que se manda a llamar es el de dibujar cubo. Para nuestro botón de rotación, que es donde sucede todo, tenemos primero 3 condiciones en las cuales nos pregunta si las entradas de texto no están vacías. Si no se encuentran vacías, lo que hace es convertir lo que el usuario ingresó, lo convierte a entero y lo asigna a la respectiva variable que acá se dice. Que en este caso las primeras 2 son las coordenadas y la tercera son los grados que el usuario ingresa. Aquí tenemos la creación de un objeto de la clase Graphics y un objeto de la clase Graphics 2D referenciando al objeto creado anteriormente. Aquí utilizamos lápiz 2D.setRendering_hint. Esto es usado para la representación o para la manipulación de imágenes, que en este caso nuestra imagen serían pues las figuras que estamos creando. Mandamos a llamar igual al método de borrar. Después utilizamos el lápiz 2D.rotate, que es lo que se lleva a cabo la rotación, aunque hay que tener cuidado con este código, ya que si nosotros queremos crear diferentes figuras, sin embargo no queremos rotar todas, pues hay que tener en consideración en dónde colocar este código, ya que si lo escribimos hasta el principio, después de escribir eso y tenemos más figuras debajo del rotate que nosotros hicimos, nos va a rotar todas las figuras que tenemos después. Después le asignamos un color y acá entra una serie de condiciones que es para saber qué botón presionó el usuario. Las primeras 2 condiciones nos dice que o el usuario no seleccionó una figura para rotar o no ingresó los grados para rotar la figura, entonces nos va a mandar un mensaje con un error. Después son ahora sí los botones de las figuras, que el primero es si el usuario ingresó o seleccionó el botón del cubo, el segundo si el usuario seleccionó el botón del rectángulo y el último si el usuario seleccionó el botón del triángulo, que en este caso manda a llamar a su respectivo método que dibuja la figura. Y acá tenemos que FixSelect recibe un valor dependiendo de qué botón sea. Por último tenemos que el botón recibe el valor de 0. Y para nuestro botón de comparar viene siendo casi el mismo código que el de rotar. Aquí tenemos la creación de los objetos, el código que se utiliza con la rotación, el método borrar y una serie de condiciones en la cual si nosotros no rotamos una figura antes, pues no nos va a mostrar la comparación y nos va a mandar un error. Nuestras condiciones vienen siendo que primero se le mandamos a llamar al método que dibuja la figura. Esto con la intención de que nos dibuje la figura sin rotar, y después utilizamos el lápiz 2D.rotate y mandamos nuevamente a llamar al método para que ahora sí haga la rotación de la figura. Y esto es lo que había dicho, si este código lo ponemos aquí arriba de la primera llamada al método, nos va a rotar las 2 figuras y no va a ser lo que nosotros queremos. Entonces primero mandamos a llamar al método, rotamos y después volvemos a mandar a llamar al método. Esto para que no rote las 2 figuras y solo rote una figura. Y así con los siguientes 2 botones, que como había dicho es dependiendo de qué figura había seleccionado el usuario.
día de hoy les hablaré un poco sobre la transformación de la traslación. Bueno, pues aquí en nuestra pantalla tenemos primeramente lo que es un objeto de la clase pista, el cual se llamará pista. Entonces aquí tenemos 4 vectores de tipo enteros, los cuales tienen por nombre x1, y1, x2 y y2, que son los valores o las coordenadas que tendrán nuestro polígono, que mostraré más adelante, que son las coordenadas en x y en y. Bueno, aquí tenemos una variable de tipo entero que se llamará aterrizaje, que está inicializado en 0, que esta variable nos servirá para hacer uso de nuestro slider. Bueno, aquí dentro de nuestra clase principal de traslación tenemos nuestro evento que va a realizar el slider, que tenemos nuestra variable que había yo mencionado, que es la de aterrizaje. Obtendrá el valor que tendrá nuestro slider al momento de irse moviendo, y por cada vez que se vaya moviendo se va a ir repintando nuestro panel. Bueno, aquí tenemos nuestro botón, que es el botón de menú, que, bueno, pues nos va a regresar al menú si queremos hacerlo para hacer otra transformación. Tenemos este método, el del dispose, que cierra la ventana en la que nos encontramos para abrir otra nueva. Bueno, pues aquí tenemos nuestro método más importante, que es en el cual se llevará a cabo la realización de nuestra figura, que en este caso sería un avión, y todos los procesos que tendrá nuestro slider. Tenemos otro objeto, pero en este caso de tipo Graphics 2D, llamado lápiz 2D, en el cual hace referencia a la variable lápiz de tipo Graphics. Aquí nos llama el método create, que recibe como parámetro 4 elementos. Esto para que nuestra figura pueda aparecer al ras de nuestro panel y no al ras de la ventana. Aquí tenemos una condición con respecto a nuestro slider que nos dice que si el aterrizaje es menor o igual a 294, va a hacer la traslación del avión de manera que caiga en picada, que vaya de manera diagonal. Esto lo hará al multiplicar nuestra variable aterrizaje, que esta puede tomar un valor entre 0 a 448, que es el valor que tiene, la dimensión que tiene nuestro panel. Entonces, el valor, esta constante de 0.959 salió de la división entre los dos valores que dieron como resultado en la resta de las dimensiones de nuestro avión y de nuestro panel. Entonces lo va a multiplicar para que conforme se vaya moviendo el slider va a ir tomando distintas coordenadas. Pero si esto no es verdadero, lo que va a hacer es que nuestro avión va a ir en línea recta. Por eso el 294 se tomó como constante. Después aquí tenemos todo lo que es el cuerpo de nuestro avión, que aquí se utilizaron formas y polígonos, figuras, un óvalo para el cuerpo del avión, para la hélice frontal un rectángulo con las esquinas en forma de arco. La hélice es verde, el cuerpo de nuestro avión es naranja, el tornillo de la hélice es de color rojo, que es un círculo, el ala derecha, que es de color azul, que es un polígono, un romboide, el cual obtiene como parámetros el vector que ya había yo mencionado principalmente, que es el vector de x1 y y1, y aquí haciendo referencia a cuántos lados tiene nuestro polígono. Aquí, al igual que en el ala derecha, el ala izquierda es de color azul, solo que los parámetros cambian al ser x2 y y2. Y por último tenemos a la hélice trasera, que es de color verde, que también es un rectángulo con las esquinas en arco, solo que es un poco más pequeña. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa, y como pueden ver, aquí está nuestro avión al ras del panel, y al mover nuestro slider lo que va a ir
Haciendo es que va a ir bajando en picada y al llegar a la pista de aterrizaje se va a ir de manera recta. Pues esto sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Explicaré la transformación a escalación. En el formulario está lo siguiente. Primeramente hay 5 botones de diferentes figuras: círculo, rectángulo, triángulo, cuadrado y un menú. Introducir los datos para realizar el escalado de la figura seleccionada. Cuadrado, y aparece relleno de color negro. Escalado en X 0.5, escalado en Y 0.5, por ejemplo. Después aparece 2 botones, escalar y comparar. Escalamos y aparece el cuadrado escalado respectivamente relleno de color rojo. Comparamos cuadrado inicial y cuadrado escalado. Pasamos al código. Todo se encuentra dentro de un JFrame que contiene las declaraciones. Se declara la variable de tipo entero, a botón y figura inicializada en 0, se declara la variable doble, valor X y valor Y inicializada en 1, y luego 2 arreglos que son para la figura triángulo. Continuando están las acciones de evento para cada figura. Como tenemos 4, está círculo, rectángulo, triángulo y cuadrado. Como es el mismo código, pasaré a explicar con más detalle uno. Acción evento cuadrado. Escala X y escala Y .setText lo que hace es que cada que se presione los diferentes botones de figura, devuelve vacío las entradas. Botón igual a 4, asigna 4 a este botón cuadrado. Se crea un objeto denominado lápiz de la clase Graphics. Se crea un objeto lápiz 2D de la clase Graphics 2D. Y se le pasa los parámetros del objeto anterior. Se crea el método borrar para el objeto lápiz 2D. Se le asigna de color negro al objeto lápiz 2D, que se ve y se muestra la figura inicial. Y manda a llamar al método dibujar cuadrado pasando al parámetro del objeto lápiz 2D. Método dibujar cuadrado. Se crea la clase rectángulo 2D, asignándole las coordenadas correspondientes, y con fill se rellena el cuadrado. Para las demás figuras tienen sus clases respectivas: círculo, rectángulo, triángulo. Los arreglos, clase rectángulos, clase elipse. Continuando. Acción evento escalar, lo que contiene estructura if a variables declaradas anteriormente, escala X, si es 1 es otro, escala Y, los objetos creados, lápiz 2D, método borrar, y lo más importante, lápiz 2D.scal y las variables. Con esto se aplica el escalado. Le asignamos ahora el color rojo a la figura, después estructuras if para los botones, sí, si no, sí, los botones, y que nos muestre un mensaje por si hay algún error que indique que primero se seleccione la figura antes de aplicar el escalado. Para la acción evento escalar, casi similar el mismo código, los objetos, el método, la estructura if, si no, sí, la figura, el mensaje de diálogo, el color inicial para la figura. Cuando se aplica el escalado, ahora en rojo, escal, las variables, lo mismo, si no sí, y con esto se finaliza el código de la transformación escalar. Por último, la explicación de la transformación sesgo. En el formulario hay 2 botones para 2 figuras, rectángulo y cuadrado, y un menú. Introducir datos para sesgar. En este caso, elegimos la figura rectángulo. Nos aparece relleno de color negro, sesgo en X 0.1, sesgo en Y 0.1 y el botón de sesgar. Damos clic y nos aparece pues la figura ya sesgada, relleno de color rojo. Pasamos al código. Se encuentra dentro de un JFrame. Se declaran las variables de tipo entero, a botón inicializado en 0, y se declara la variable de tipo doble sesX y sesY inicializadas en 0 también. Continuando, tenemos las acciones de evento para las 2 figuras, rectángulo y cuadrado. Explico detenidamente uno. Como en el código anterior, text lo que devuelve son entradas vacías para cuando se presionan los botones de las figuras.
Se le asigna un número al botón, se crean los objetos de las clases respectivas, Graphics2D, el método borrar y con su objeto lápiz 2D, se le asigna color negro a la figura inicial, manda a llamar al método dibujar cuadrado pasándole los parámetros del objeto lápiz 2D, acción evento sesgar, lo que contiene, igual como en el código anterior, se apoya en estructura if, las variables, las compara una y la otra, los objetos, el método y lo más importante que es lápiz2d.shear y las variables x y y. Se le asigna color rojo para la figura que ya se sesgó. Continuando la estructura if con los botones que son 3, el inicializado y los que se asignó para cada figura. Y un mensaje de diálogo por si hay error que no se selecciona antes. Método dibujar cuadrado. Se utilizan rutas para dibujar las figuras. Se crea el objeto Path2D con el nombre ruta C. Con Move2 se utiliza para señalar el punto inicial de la ruta. Con Line2 une un punto con el siguiente. Y como son 3, pues depende de la figura que se va a crear. En este caso, cuadrado. Con Close Path se cierran las rutas. Y con Fill rellena la figura. Con esto se dibuja la figura cuadrado. Pues acá es el otro ejemplo del rectángulo. Con esto finaliza la explicación de la transformación sesgo.